Seguramente has visto a algún vecino discutiendo en casa con algún familiar, hablando con tonos altos, agrediéndose o empujándose, ¿no? El día de hoy vamos a estar hablando sobre violencia familiar. Hola, ¿cómo estás? Estamos aquí justamente en Así nuestro es. podcast número 7. Vamos a hablar de un tema que Súper de hecho interesante. conlleva mucho, Pao, no solamente en las relaciones familiares, sino también laborales, sociales, ¿no? Es un tema bastante amplio, pero el día de hoy vamos a tratar de enfocarnos básicamente en el aspecto de la familia y tiene que ver con el tema de violencia familiar. Harold Reaño. Paola Monroy. Y estamos muy contentos de que podamos estar llegando justamente a esta audiencia que está súper interesada en los Así temas es. familiares y poder mejorar también su relación, ¿no es cierto, Pau? Claro Vamos que a hablar sí. básicamente de los conceptos y tipos de violencia familiar. Y déjame hablarte sobre algo. Hay algunos, digamos, contextos, ¿no? En cuanto a los conceptos de la violencia familiar, porque todo tiene que ver mucho de el punto o el objetivo de cómo uno interpreta lo que es violencia para cada uno. Así que hemos aterrizado algunos conceptos importantes que creo que van a ayudarte muchísimo y nosotros como profesionales vamos a brindártelos. El primero es de hecho que cuando la situación se da, cuando hay digamos un abuso constante o es periódico y se vuelve agudo, se considera que Ya es una violencia familiar. violencia familiar. Así o sea, es. quiere decir que es algo que sucede de manera permanente o es cíclico. ¿Ok? O es más intensivo cada vez, ¿no? Ajá, y con ello va a conllevar justo lo que menciona Pau, se va a volver más intenso, Así bien, es. cada vez más. Y de hecho, algo que hay que tener en suma importancia es que no hay que confundir necesariamente el hecho de que alguien pueda, digamos, exasperarse en un momento Claro. como si esto fuera una muestra, ¿no? De violencia familiar. O sea, no confundir la violencia familiar con ciertas reacciones de agresividad que son muy esporádicas, ¿no? Por ejemplo, Claro. Paola, el mal manejo de la ira, ¿no? Claro que sí. Es importante de que cuando nosotros tenemos estos pequeños detalles que nosotros vamos a estar identificando, que tenga que ver con lo que tiene que ver con lo que es violencia, mayormente tiene que ver con deterioro de la personalidad. Si tú vas viendo que va deteriorando conforme, ya hemos hablado, que va intencionándose, va haciendo algo cíclico y vamos viendo que esto empieza a crecer cada vez más, entonces va a ir afectando a nuestra autoestima. Fantástico. Entonces, dentro de ello, el mal manejo de la ira, otra cosa es no saber resolver conflictos o también, por ejemplo, el temperamento de cada persona. O sea, no hay que tal vez confundir eso con violencia familiar. Así es. ¿Bien? Hay que tener bien claro, la violencia familiar, como mencionaba Paola, es aquella que básicamente es una acción que se da y deteriora el autoestima, deteriora la personalidad, ¿no, Pau? Así es. Y existen dentro de ello varios tipos, ¿no? Varios tipos de... Se considera abuso. Queremos, por ejemplo, contarte un poco una historia que justamente una esposa, dentro de esa situación que vivía, estaba bastante acongojada con lo que pasaba, estaba bastante avergonzada, bastante como cabizbaja con este asunto, tenía algo que estaba pasando y ya estaba rompiendo también un poco el límite básicamente con su persona también, ¿no? Con su autoestima. Y muchas mujeres a veces pasan por esto, ¿no? Su esposo siempre quería pues intimar con ella, ¿no? Y ella, normal, se casaron, empezaron todo y cuando comenzaron a suceder estas cosas, ella se sentía que estaba muy forzada a hacer siempre cosas difíciles porque su esposo siempre le transmitía como una rudeza, ¿no? A la hora de intimar sexualmente. Y ella se sentía un poco utilizada, ¿no? Se sentía mal. Entonces, dentro de esto, ¿qué es lo que pasó? Básicamente, ella comenzó a buscar maneras de salir de eso. Sí, de sentirse mejor, ¿no? O sea, ya empezó a buscar amigas, ya quería estar fuera de casa.
Y empezó a descuidarse, ¿no? Ya no era una persona que cuidaba mucho de su apariencia y de su, digamos, salud y todo ello, ¿no? Sino que simplemente comenzó a descuidarse, ¿no? Y llegó a comenzar a subir de peso, pero también comenzó con un descuido de la autoestima, ¿no? Y ya no paraba en casa, como mencionaba Paola, tenía una reunión con amigas, digamos, alguna actividad, ¿no? Y trataba de escaparse de casa, ¿no? Y salía, ¿no? Así, no encontrarse con el esposo. Entonces, tal vez ese sea tu caso, o tal vez el caso de una de tus amigas, de una de tu familia, o de alguien de repente que te has enterado que ha pasado por ello. Déjame decirte que eso se considera un abuso. Así es. Bien, entonces tenemos que tener en cuenta cuando comienzan a suceder estos episodios y se comienza a armar todo ese complejo triste que conlleva la violencia familiar. Déjame decirte que hay varios tipos de violencias y sobre todo las familiares hay algunas que están muy claras, ¿no? Así que la primera, Pau, por lo general, normalmente siempre hay como que 4 de las que siempre se hablan, pero vamos a hablar de varias saliéndonos un poco de ese número, ¿no? Así es. Bien, vamos a hablar de la violencia física. De hecho, la violencia física es la que básicamente se produce un daño a la integridad física, ¿no es cierto? Que tiene que ver con ello, básicamente que te abofeteen, que te muerdan, que te pateen, ¿no? Sí. Que puedan incluso usar algún tipo de arma punzocortante o un arma de fuego o te quieran quemar, ¿no? Todo esto es considerado dentro de la violencia física. Claro, todo lo que pueda atentar contra tu cuerpo, ¿no? Todo lo que pueda crear esto, entonces ya puede llevarnos a una violencia física. Segundo es hablar sobre lo que es la violencia psicológica, ¿no? Cuando se provoca un daño emocional, ¿no? Por ejemplo, cuando hay palabras que empiezan a denigrar a la persona, ¿no? Tanto su imagen como persona, o también empiezan a denigrar también todo lo que tiene que ver con sus emociones. Hay ¿no? unas frases clásicas que tú escuchas, ¿no? Por ejemplo, se dice, oye, eres una basura, o cómo no te eres, mueres, claro, ¿no? Eres una tonta, ¿no? O sea, comienzan a haber ciertos lenguajes que son definitivamente dañinos para la autoestima de una persona, ¿no? Entonces, eso se considera violencia psicológica. Otra también que hay dentro de la violencia psicológica, ¿no? Sí. También tenemos otra que viene a ser cuando hay una continua hostilidad, ¿no? Cuando empezamos a tener por la causa de los celos, empezamos a tener excesivos amenazas de muerte, ¿no? Empezamos a tener también las palabras acerca de que no vales nada, eres una persona que no consideras tus decisiones, empiezas a tener a una persona que te está impidiendo ser tú misma, ¿no? Y empiezas a tener mucho el manejo de esa persona, entonces no te deja, te intimida, ahí está, y la palabra te intimida, ¿no? Y te sientes básicamente como que sin salida, sin opinión, sientes que no te están dando el espacio para hablar sobre ello. Y no te deja desarrollarte, ¿no? Ya dices, ok, ya no quiere que vayas a estudiar, ya no quiere que trabajes, ya no quiere que crezcas, ¿no? Que avances como persona. Básicamente a veces ocurre y se desata mucho en el machismo. A veces, por ejemplo, he escuchado historias de personas, por ejemplo, que han estado, digamos, tratando de surgir en la vida y, digamos, son personas que trabajan en actividades domésticas, ¿no? Son básicamente muchas veces empleadas del hogar que han venido, digamos, de alguna provincia a la capital, pero ellos han venido básicamente de un entorno en el que tal vez el papá, por ejemplo, era básicamente machista, educaba a los hijos varones, pero las hijas mujeres tenían que ir a hacer las labores domésticas, ¿no? En esos casos, por ejemplo, no se les permite, por ejemplo, estudiar, no se les permite salir adelante. Hay algún tipo todavía de conceptos en estos tiempos, se maneja mucho ello. Entonces, esa es una manera también de ofrecer una violencia psicológica. Ahora vamos con la violencia sexual y de hecho todo aquello que pueda atentar a la intimidad, ¿no es cierto?, tuya, a tu integridad. Por ejemplo, existe muchas noticias, hemos escuchado a veces
de noticias de ciertos movimientos, por ejemplo, de personas adultas con personas pequeñas, escolares y otros que están en los buses y hay este tipo de rozamientos, manoseo. lo que se llama manoseo. Así es. Una vez, por ejemplo, yo estuve básicamente viniendo a casa, estaba en el bus y había un señor que básicamente estaba como haciéndose un poco el que usaba las muletas y estaba sentado y estaba básicamente con su celular y había una joven con una prenda pequeña, una falda pequeña y él básicamente se estaba acercando un poco hacia ella tratando de grabar, ¿no?, algunas partes que se veían debajo de su falda. Entonces estas cosas ocurren a diario a veces y son considerados dentro de ello acosos sexual. Esa es una parte dentro de la violencia sexual. El tipo de estas miradas que uno da a veces fijamente, donde a veces es como un amigo mío decía, cuando pasa una chica, ¿no?, o pasa un chico, si eres un hombre, mírala a los ojos, ¿no? No estés tanto mirando peinado porque comienzas a maquinar, porque la imaginación es así y comienza pues a desarrollarse todo ello y eso básicamente es como considerar un deseo, ¿no? Que puede llevarte hacia algo, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con ello. Hay que considerar que también dentro de la violencia familiar, de la violencia, perdón, sexual, se habla mucho sobre el desempeño que pueda tener una mujer, ¿no? Y esto es a manera sexual, ¿no? Por ejemplo, se le dice que la esposa de repente no hace tal cosa, o no hace esto, o no hace aquello, claro, hacer ¿no? cosas en contra de su voluntad. En contra de su voluntad, y básicamente son forzadas, ¿no? Y que termina haciendo que no le agraden hacer, y eso también se considera un tipo de violencia sexual. Ahora, vamos con la número 4. Bueno, tenemos la violencia por omisión a derechos, ¿no? Cuando incluye a no reconocer hijos, ¿no? O sea, no provocar el sustento económico de la familia, ¿no? Por los alimentos, por los estudios, la salud, ¿no? Todo lo que referente a lo que tiene que ver con las necesidades básicas, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, quiere decir, cuando hablamos de omisión, es cuando no empiezas a tener como tus deberes, ¿no? Como parte de la familia, tu responsabilidad, ¿no? Como padre, lo dejas a un lado y empezamos a tener este tipo de violencia por omisión de derechos, ¿no? Que muchas veces ya los hijos ya no tienen, como le dicen, ya no tienen ese respaldo, ya no tienen como que esa protección de los padres, porque lógicamente pues son pequeños, necesitan desarrollarse y no se da. Simplemente dice, bueno, no tengo, no puedo, bueno, ¿qué vas a hacer? Y simplemente optar por el camino más fácil a veces. Exactamente, ¿no? exactamente. El siguiente, el número 5, se considera también la violencia sexual y básicamente tiene varias, entonces son otras connotaciones que también tú lo puedes ver en la sociedad. Por ejemplo, cuando hay personas que son discriminadas por su etnia o por su color de piel. También, por ejemplo, son discriminadas por algún tipo de postura política o alguna postura religiosa, ¿no es cierto? En sus opiniones. Por ejemplo, en un ambiente laboral donde hay ciertas preferencias y, por ejemplo, en ese mismo cargo que puedan tener dos personas, una es más asalariada que la otra persona y no necesariamente porque alguien trabaje más, ¿no? A veces existe no ese punto de la opinión que puede ser también válido, porque depende mucho del contexto en el que se desarrollan las cosas, pero también se puede dar porque básicamente una persona tiene ciertas preferencias, ¿no?, que están involucrando otras cosas que pertenecen pues a ese momento en donde se están desarrollando. También, de hecho, hay exigencias físicas o de buena apariencia, ¿no?, entre comillas, para, por ejemplo, obtener trabajos o obtener ascensos, ¿no?, y este tipo de cosas cuando se solicita básicamente en las exigencias laborales. Claro, ¿cierto, Pau? Muchas veces esta violencia social llevada a la familia, muchas veces tiene mucho que ver con los salarios, ¿no? Con las diferencias de salarios. Mira, yo gano más que tú, también. ¿no? A veces también hay violencia por eso, se empiezan a insultar, o como dicen, ¿no?, tu postura, ¿no? Yo soy más que tú, yo tengo más títulos que tú,
y empezamos como que a aplastar a la otra persona simplemente porque tú tienes un cargo, porque tú llegas de repente a tener algo un poco más de estudio o como dice acá una posición y empiezas a aplastar sin querer o de repente de una manera queriendo, empiezas a aplastar a los miembros de tu familia, ¿no? A tu cónyuge. Y empiezas también a molestar un poco también a tus hijos. Así es, bien, Paola, vamos con la violencia número 6. Y tenemos lo que es la violencia religiosa, ¿no? Así es. Cuando consideramos a las mujeres como inferiores y justificándola como la Biblia, ¿no? Con la Biblia dicen, ¿no? Pero acá dice en la Biblia que toda mujer tiene que sujetarse al hombre, ¿no? Y muchas veces utiliza este versículo, es muy utilizado como para manipular ciertas cosas, ¿no? Entonces, exactamente. Hay que aprender bien, hay que aprender a discernir bien, a poder orar bien sobre ese versículo, porque a veces ha traído muchas complicaciones, ¿no? En muchas congregaciones. Así es. También, de hecho, Paola, ser discriminada por estar divorciada, ¿no? Claro. A veces llegan o por separada. Y tienen estos problemas, ¿no? O porque básicamente fue madre soltera, ¿no? O sea, y muchas veces se tiende a mirar mal, claro, ¿no? Que sí. Hay como que ese cierto distanciamiento, ¿no? Como que qué tipo de persona será, pues, ¿no? Y a veces nos gana más la parte de juzgar que de la parte primero de conocer. Así es, ¿no? Así es. Y bueno, ¿no? Y ser inducida también a guardar silencio, ¿no? A guardar silencio sobre situaciones, sobre lo que es violencia familiar. Esto lo he visto ahora más porque a veces hay cierto grupo de liderazgo, digamos, dentro de una congregación que, digamos, para evitar, ¿no? que se expanda una cuestión así, o que se comunique para que no se vea malo, básicamente la persona tiene que guardar silencio sobre estos temas y muchas veces se justifica como que tienes que estar sujeta, tienes que seguir haciendo tales cosas, ¿no? Porque eso es lo que es correcto, ¿no? Y a veces hay que ver primero lo que está sucediendo. Así es. ¿Hace cuánto tiempo está sucediendo? ¿Con qué intensidad y con qué frecuencia está sucediendo? Si es algo grave realmente que conlleva incluso a la vida de esa persona, hay que saber poder manejar esa situación. Así y hay que ser realmente muy sabios. O sea, no estar tanto en la apariencia y más bien ir por la solución. Porque esto es bastante delicado. Y agregando a lo que Harold, pues tú estás comentando, ¿no? Que esa violencia que tú estás hablando, lo que tiene que ver con la violencia religiosa, también te va a llevar a otras violencias más, porque van de la mano. Porque estás trabajando también, ahí también estamos viendo lo que es violencia emocional, violencia física, porque no sabemos qué está pasando adentro, ¿no? Exactamente. Entonces, y también otro aspecto que pasa ahí, Pau, es que muchas veces se juega con el aspecto de que la mujer tiene que estar sujeta o tiene que estar en sumisión, ¿no? Claro. Y se maneja ese tema sumisión desde otra perspectiva, no con lo que realmente quiere decir la escritura, sino desde otra perspectiva que es más conllevada a una parte emocional, una parte más machista, ¿no? Una parte inclusive más literal, ¿no? Entre comillas, donde uno a veces se justifica y dice, así es lo que dice, claro, pero no lo estás interpretando en el contexto en el que se dijo. Así es. ¿no? Y eso se descuida mucho y hay que tener bastante cuidado. Entonces, de hecho, dentro de ello tenemos en cuenta de que el aspecto de la violencia familiar, como hemos estado describiendo, es un tema realmente actual, es un tema que está en bastantes contextos. Bien, claro que sí. Si actualmente, por ejemplo, donde tú estás viviendo, donde estás laborando, donde estás congregando, tú ves que hay, digamos, algún caso de estos, definitivamente pide ayuda, pide un consejo sabio sobre ello, comunica con personas sabias también que te puedan ayudar en todo ello, ¿no? Claro que Así sí. que definitivamente también puedes contactarte con nosotros, vamos a dejarte aquí escrito
nuestro correo, que esto es creciendoconlafamilia@gmail.com o gmail.com, y te puedes comunicar básicamente para poder tener una asesoría sobre este tipo de temas. Así que es muy importante que podamos darnos cuenta de ello. El día de hoy, en nuestro episodio 7, entonces hemos estado viendo, Pau, vamos a recapitular, hemos estado hablando sobre los conceptos de la violencia familiar. Y los tipos también de violencia, como por ejemplo el de físico, psicológico, sexual, por omisión de derechos, lo que es social y religioso. Ajá, así que estate atento porque vamos a estar justamente con nuestro siguiente episodio. Contáctate aquí justamente con Creciendo con la Familia, dale like, suscríbete y toca la campanita para ver los siguientes episodios. Nos estamos viendo. Nos vemos, chao, chao.